Ese bebé no es tuyo, solo necesitaba a alguien que pagara el parto, me confesó mi novia burlándose mientras se iba con su ex, pero ahora se quedó sola con el niño y vuelve a mí, diciendo que quiere criarlo conmigo. Nunca olvidaré el día en que mi mundo se derrumbó. Era un viernes por la tarde, el sol se estaba poniendo y yo estaba en el hospital, todavía con la ropa arrugada de haber pasado la noche en una silla incómoda. Había estado ahí toda la noche, sosteniendo la mano de Daniela, mi novia, mientras ella daba a luz. Estaba agotado, pero feliz. Pensé que ese día sería el comienzo de algo hermoso, una familia, un futuro juntos. Pero Daniela tenía otros planes, y lo que pasó después me dejó destrozado, furioso y con un agujero en el pecho que aún no sé cómo cerrar. Todo empezó hace tiempo, Daniela y yo llevábamos una relación sólida, Daniela era carismática, divertida, y tenía una forma de hacerme sentir que yo era el centro de su universo. Nos mudamos juntos después de un año, y aunque no éramos perfectos, pensé que éramos felices. Cuando me dijo que estaba embarazada, fue una sorpresa, pero no una mala. Yo tenía 28 años, un trabajo estable como técnico en una empresa de telecomunicaciones, y aunque no estaba nadando en dinero, podía mantenernos. Daniela parecía emocionada, aunque a veces notaba que se ponía distante, como si algo la preocupara. Lo achaqué al estrés del embarazo. Son las hormonas, me decía a mí mismo. Me volqué en ella, compré una cuna, pinté una habitación que sería para el bebé, y hasta empecé a leer libros sobre cómo ser un buen padre. Quería hacerlo bien. Quería que ese niño tuviera todo lo que yo no tuve creciendo con un padre ausente. El día del parto fue caótico, pero mágico. Daniela estaba nerviosa, gritaba, y yo trataba de calmarla mientras los médicos y enfermeras corrían de un lado a otro. Cuando por fin nació el bebé, un niño sano con unos pulmones que retumbaban en la sala, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Lo llamamos Matías, un nombre que elegimos juntos. Lo sostuve por primera vez y juro que nunca había sentido algo tan puro. Sus ojitos apenas abiertos, su manita apretando mi dedo. Era mi hijo, o eso creía. Todo cambió unas semanas después, ella aún se estaba recuperando, y yo entré a llevarle el desayuno a la cama. Pero cuando la miré, algo no estaba bien. Tenía una expresión fría, casi burlona, que nunca le había visto antes. Tenemos que hablar, Diego, dijo, sin mirarme a los ojos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Es algo con el bebé? Pregunté, dejando la bandeja en la mesa. Ella soltó una risa seca, como si yo fuera un chiste. Luego me miró directo a los ojos y dijo las palabras que todavía resuenan en mi cabeza como un martillo: ese bebé no es tuyo. Nunca lo fue. Solo necesitaba a alguien que pagara el parto y me ayudara con todo esto. Y tú fuiste el tonto perfecto. El mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. No podía respirar. No podía pensar. Solo la miraba, esperando que dijera que era una broma, que estaba bromeando. Pero no. Su cara estaba llena de desprecio, y entonces siguió hablando, como si quisiera clavarme el cuchillo aún más profundo: es de Marcos. Siempre fue de Marcos. Él y yo nunca terminamos del todo, ¿sabes? Pero él no tiene un peso, y tú, bueno, tú eras el estable, el que paga las cuentas. Gracias por todo, Diego, pero ya no te necesito. Marcos y yo vamos a criar a Matías. ¿Tú puedes irte, Marcos? Su ex, el tipo del que ella hablaba a veces, diciendo que era un perdedor, un músico que nunca iba a llegar a nada. Yo lo había visto un par de veces, siempre con una actitud arrogante, como si el mundo le debiera algo. Y ahora, Daniela me estaba diciendo que todo este tiempo había sido una mentira. Que el bebé que yo había soñado criar, el niño que había sostenido en mis brazos hacía unas horas, no era mío. Que yo no era más que un cajero automático para ella. ¿Cómo pudiste? Logré balbucear, con la voz rota. ¿Todo esto fue una mentira? ¿El último año? ¿El embarazo? ¿Todo? Ella se encogió de hombros, como si no le importara en lo más mínimo. No todo. Al principio me gustabas, pero luego apareció Marcos otra vez y, bueno, él es el amor de mi vida. Lo siento, Diego, pero así son las cosas. Ahora, si no te importa, quiero descansar. Marcos viene a buscarme en un rato.
No sé cómo no perdí el control en ese momento. Quería gritar, romper algo, exigirle que me explicara por qué me había usado así. Pero no pude. Solo me quedé ahí, paralizado, mientras ella me miraba con esa sonrisa cruel. Finalmente, tomé mi chaqueta y salí de la habitación. No miré atrás. No podía. Si lo hacía, sabía que me iba a derrumbar. Los días siguientes fueron un infierno. Me quedé en el apartamento de mi mejor amigo, Luis, porque no podía volver al lugar donde había vivido con Daniela. Todo ahí me recordaba a ella, las fotos en la pared, la cuna que yo mismo armé, los planes que había hecho para nuestra familia. Luis trató de animarme, pero yo estaba como muerto en vida. No comía, no dormía, solo miraba el techo y me preguntaba cómo había sido tan tonto. Mis amigos y mi familia estaban furiosos. Mi hermana, Clara, quería ir a buscar a Daniela y arrancarle el pelo. Mi madre, que siempre había sido más calmada, solo me abrazó y me dijo que el tiempo pondría todo en su lugar. Pero yo no veía cómo. Me sentía humillado, usado, como si mi vida no valiera nada. Había gastado miles de pesos en el embarazo, citas médicas, vitaminas, ropa para el bebé, el hospital. Todo para que Daniela se riera en mi cara y se fuera con su ex. Pasaron las semanas, y traté de seguir adelante. Volví al trabajo, aunque mis compañeros notaban que algo no estaba bien. Intenté borrar a Daniela de mi vida. Bloqueé su número, tiré las cosas que ella había dejado en el apartamento, y traté de convencerme de que estaba mejor sin ella. Pero no era tan fácil. Cada vez que veía a una pareja con un bebé, sentía una punzada en el pecho. Pensaba en Matías, en sus ojitos, en cómo lo había sentido como mío, aunque solo fuera por unas horas. 4 meses después, justo cuando empezaba a sentir que podía respirar otra vez, pasó lo impensable. Era una noche cualquiera, y yo estaba en mi nuevo apartamento, un lugar pequeño pero mío, viendo una película para distraerme. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Y cuando contesté, no lo podía creer. ¿Diego? Dijo una voz al otro lado, una voz que reconocí de inmediato a pesar de los meses de silencio. Era Daniela. ¿Qué quieres? Respondí, con la voz dura. No iba a dejar que me viera débil otra vez, necesito hablar contigo. Por favor, es importante, dijo, y noté algo raro en su tono. Sonaba, desesperada, no tenemos nada de qué hablar. Adiós, dije, a punto de colgar, espera. Es sobre Matías. Por favor, Diego, no cuelgues. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, el nombre de ese niño todavía me dolía. Contra mi mejor juicio, no colgué. Y lo que Daniela me dijo después me dejó sin palabras. Marcos se fue. Me dejó sola con el bebé. Se fue con otra, una chica que conoció en un bar. No tengo a nadie, Diego. No puedo hacerlo sola. Matías, él te necesita. Nosotros te necesitamos. Hizo una pausa, y luego, con una voz que sonaba como si estuviera a punto de llorar, añadió, quiero que lo criemos juntos. Como una familia. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, mientras una tormenta de emociones me golpeaba. Rabia, incredulidad, y sí, una pequeña parte de mí que todavía sentía algo por ella, aunque lo odiara. Pero sobre todo, sentí algo más, una chispa de poder. Por primera vez en meses, Daniela no estaba en control. Estaba desesperada. Y yo, por primera vez, tenía la sartén por el mango. Colgué el teléfono con un nudo en el estómago. Las palabras de Daniela seguían dando vueltas en mi cabeza, como un eco que no podía apagar. Quiero que lo criemos juntos. Como una familia. ¿Familia? ¿Después de todo lo que me había hecho? Me quedé sentado en el sofá, mirando la pantalla apagada de la tele, mientras mi mente era un torbellino. Una parte de mí quería gritarle, decirle que se fuera al diablo, que se las arreglara sola. Pero otra parte, una que odiaba admitir, sentía un pinchazo al pensar en Matías. Ese pequeño que no tenía la culpa de nada. ¿Realmente podía darle la espalda? Esa noche no dormí. Me quedé despierto, caminando de un lado a otro en mi apartamento, tratando de entender cómo había llegado a este punto.
Daniela había vuelto, como si nada, después de haberme usado, humillado y tirado como si fuera basura. Y ahora, porque su gran amor, Marcos, la había abandonado, creía que podía regresar a mi vida como si yo fuera un plan B. La rabia me quemaba por dentro. Pero también había algo más, una sensación de poder. Por primera vez, Daniela no tenía el control. Estaba desesperada, y yo podía decidir qué hacer con eso. Los días siguientes fueron una tortura. Daniela empezó a mandarme mensajes. Primero eran cortos, como si estuviera probando el terreno: Diego, por favor, hablemos. Luego se volvieron más largos, más dramáticos: no sé qué hacer, Matías llora todo el tiempo, no tengo dinero, estoy sola. Cada mensaje era como una puñalada, no porque me diera lástima, sino porque me recordaba lo descarada que era. Ni una sola vez mencionó un lo siento. Ni una sola vez reconoció el daño que me hizo. Todo era sobre ella, sobre lo que ella necesitaba. Finalmente, después de una semana de mensajes, decidí responder. No porque quisiera ayudarla, sino porque necesitaba verla cara a cara. Quería entender qué tan lejos estaba dispuesta a llegar con esta farsa. Le dije que podíamos encontrarnos en una cafetería, un lugar público donde no pudiera manipularme con lágrimas o excusas. Aceptó de inmediato, lo que solo confirmó mis sospechas: estaba desesperada. El día de la reunión, llegué temprano. Me senté en una mesa al fondo, con una vista clara de la entrada. Cuando Daniela entró, casi no la reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, que antes siempre era impecable, estaba arrugada. Llevaba a Matías en un carrito, y el niño estaba dormido, envuelto en una manta que yo había comprado meses atrás. Verlo me dio un vuelco al corazón, pero me obligué a mantener la calma. No iba a dejar que ella me viera débil. Gracias por venir, dijo Daniela mientras se sentaba, con una voz que sonaba agotada pero todavía con ese tono que usaba para salirse con la suya. No vine por ti, respondí, cruzándome de brazos. Vine porque quiero entender qué demonios quieres. Y te advierto, Daniela, no estoy para juegos. Habla claro. Ella bajó la mirada, como si estuviera avergonzada, pero yo ya conocía sus trucos. Había visto esa cara antes, cuando me convencía de pagar algo o de hacer algo por ella. Era puro teatro. Diego, sé que te hice daño, empezó, y por un segundo pensé que iba a disculparse de verdad. Pero no. Pero las cosas han cambiado. Marcos me dejó. No tengo a nadie. Mi familia no me habla, no tengo trabajo, y Matías, él necesita un padre. Tú eres bueno, Diego. Siempre lo fuiste. Sé que puedes quererlo como si fuera tuyo. Cada palabra era como un clavo en mi cabeza. ¿De verdad creía que podía decir eso y que yo iba a caer rendido a sus pies? ¿Después de todo? Sentí la rabia subiendo, pero me contuve. Quería escucharla hasta el final. ¿Y qué quieres exactamente?, pregunté, con la voz fría. ¿Que vuelva contigo? ¿Que pague tus cuentas otra vez? ¿Que críe al hijo de otro hombre mientras tú sigues haciendo lo que te da la gana? Ella se quedó callada por un momento, y luego, con una voz más baja, dijo: no es así. Quiero que seamos una familia. Los tres. Podemos empezar de nuevo. Sé que cometí errores, pero, errores, la interrumpí, casi riéndome de la palabra. Me usaste, Daniela. Me mentiste durante meses. Me hiciste creer que ese niño era mío. Me sacaste dinero, tiempo, todo. Y luego te burlaste de mí en mi cara. ¿Y ahora quieres que finja que nada pasó? ¿Por qué? Porque tu noviecito te dejó y no tienes a nadie más. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmovieron. Sabía que eran falsas. Siempre lo habían sido. No es justo que me hagas sentir peor de lo que ya estoy, dijo, con la voz temblorosa. Estoy sola, Diego. No tengo nada. Matías no tiene nada. ¿No te importa él? ¿No te importa que un niño inocente esté sufriendo? Eso fue la gota que colmó el vaso. Que usara a Matías para manipularme me hizo hervir la sangre. Me incliné hacia adelante, mirándola directo a los ojos. No te atrevas a usar al niño para esto, dije, con una voz que incluso a mí me sorprendió por lo dura que sonó. Tú creaste este desastre, Daniela.
Tú elegiste a Marcos. Tú me echaste de tu vida. Ahora asume las consecuencias. No soy tu salvavidas. Ella se quedó en silencio, y por primera vez, vi un destello de miedo en su cara. No era el miedo de alguien que está arrepentido, sino el miedo de alguien que se da cuenta de que su plan no está funcionando. Pero entonces, me levanté y me fui mientras ella se quedó suplicándome y gritando. Luego bloqueé su número, y no volví a saber nada de Daniela ni su hijo por un tiempo. Habían pasado casi 8 meses desde mi última conversación con Daniela en la cafetería. 8 meses desde que le dije que no sería su salvavidas, que no criaría al hijo de otro hombre, que no caería en sus manipulaciones otra vez. En ese tiempo, mi vida había cambiado de una forma que nunca imaginé. No fue fácil, pero poco a poco fui reconstruyendo lo que ella había roto. Me sentía más fuerte, más seguro, como si hubiera recuperado una parte de mí que no sabía que había perdido. Pero, como la vida siempre tiene una forma de sorprenderte, un encuentro inesperado me obligó a enfrentarme a Daniela una última vez, y lo que vi me marcó para siempre. Había salido al centro de la ciudad, tenía que sacar unos papeles que mi jefe me había dicho, de la empresa. Estaba cerca de una zona que no frecuentaba mucho, un lugar cerca de la estación de buses donde siempre había gente pidiendo limosna o durmiendo en la calle. No me gustaba pasar por ahí, no porque me diera miedo, sino porque me partía el alma ver a tantas personas en esa situación. Pero ese día, algo me hizo tomar ese camino. Mientras caminaba, vi un grupo de personas acurrucadas bajo un puente, envueltas en mantas viejas y cartones. Algunos tenían carritos con sus pocas pertenencias, otros fumaban o hablaban entre ellos. Iba a seguir de largo cuando algo, o más bien alguien, me detuvo en seco. Entre el grupo, sentada en una manta sucia, estaba Daniela. Estaba irreconocible. Su cabello, que antes siempre estaba impecable, estaba grasoso y enredado. Su ropa estaba rota, y tenía la cara demacrada, como si no hubiera dormido en días. Pero lo que me hizo parar no fue ella. Fue el pequeño que estaba a su lado, envuelto en una manta raída, tosiendo débilmente. Era Matías. Mi corazón se apretó. No podía creer lo que veía. Daniela, la misma que se había burlado de mí, que me había usado sin remordimientos, estaba viviendo en la calle. Y peor aún, había arrastrado a Matías a esa vida. El niño, que ahora debía tener poco más de un año, estaba pálido, con mocos corriendo por su nariz, y sus ojitos estaban apagados, como si estuviera enfermo. La rabia me subió por el pecho como un incendio. ¿Cómo podía hacerle esto a su propio hijo? ¿Cómo podía dejar que un niño inocente viviera en esas condiciones? Daniela no me vio al principio, estaba mirando al suelo, murmurando algo para sí misma. Pero cuando estuve a unos pasos, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo, pareció sorprendida, casi asustada. Luego, su expresión cambió a una mezcla de vergüenza y desafío. ¿Diego?, dijo, con una voz ronca, como si hubiera estado gritando o llorando. ¿Qué haces aquí? No respondí de inmediato. Mi mirada estaba fija en Matías, que tosió otra vez, un sonido débil pero desgarrador. Me agaché para verlo mejor, y mi estómago se revolvió. Estaba sucio, con la ropa húmeda, y temblaba a pesar de la manta. Esto no estaba bien. Esto era inaceptable. ¿Qué le pasa a Matías?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro estaba hirviendo. ¿Por qué está aquí, Daniela? ¿Por qué está en la calle? Ella se puso a la defensiva de inmediato, como siempre hacía. No es tu problema, Diego. No tienes derecho a juzgarme. Estoy haciendo lo que puedo. ¿Lo que puedes?, repetí, alzando la voz sin darme cuenta. Míralo, Daniela. Es un niño. Está enfermo, está sucio, está viviendo en la calle como si fuera un animal. ¿Esto es lo que puedes? Esto es ser madre. La gente alrededor empezó a mirarnos, pero no me importó. Daniela se levantó, tambaleándose un poco, y me señaló con un dedo tembloroso. No te atrevas a hablarme así, gritó. Tú no sabes por lo que he pasado. Marcos me dejó, mi familia me dio la espalda, no tengo nada. ¿Qué querías que hiciera? Tú también me abandonaste. Eso fue demasiado. La rabia que había estado conteniendo explotó. ¿Que yo te abandoné?, dije,
dando un paso hacia ella. Tú me usaste, Daniela. Me mentiste, me robaste, me humillaste. Y ahora tienes el descaro de culparme porque no quise ser tu tonto otra vez. Pero esto no es sobre mí. Es sobre él, señalé a Matías, que había empezado a llorar débilmente. Ese niño no merece esto. Y si tú no puedes cuidarlo, alguien más tiene que hacerlo. Ella se quedó callada, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de alguien que sabe que ha perdido pero no quiere admitirlo. Intentó decir algo más, pero la interrumpí, no quiero escuchar tus excusas. Esto se acabó, dije, sacando mi teléfono, ¿qué haces? Preguntó, con un tono de pánico, llamo a los servicios infantiles, respondí, sin mirarla. Matías no puede seguir así. Necesita un lugar seguro, comida, un doctor. Y tú no puedes dárselo, ¿no? Gritó, lanzándose hacia mí como si quisiera quitarme el teléfono. No te atrevas, Diego. Es mi hijo. No puedes quitármelo, pero la detuve y no logró intervenir. Cuando contestaron, expliqué la situación lo mejor que pude. Les dije dónde estábamos, describí las condiciones de Matías, y les pedí que vinieran lo antes posible. La trabajadora social al otro lado de la línea fue profesional, pero noté la urgencia en su voz cuando dijo que enviarían a alguien de inmediato. Colgué y me quedé ahí, vigilando a Daniela para asegurarme de que no intentara huir con el niño. Cuando llegaron los trabajadores sociales, acompañados de 2 policías, la escena se volvió aún más caótica. Eran una mujer y un hombre, ambos con expresiones serias pero calmadas. Se acercaron a Daniela, que ahora estaba sentada en la manta, abrazando a Matías como si eso pudiera detener lo inevitable. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con voz firme, le explicó que habían recibido una denuncia sobre las condiciones del niño y que necesitaban evaluar la situación. No pueden llevárselo, sollozó Daniela, apretando a Matías contra su pecho. Es mi hijo. No hice nada malo, señora, por favor, cálmese, dijo la trabajadora social. Solo queremos asegurarnos de que el niño esté bien. Necesitamos verlo. Daniela se negó al principio, pero uno de los policías se acercó y le dijo, con un tono que no admitía discusión, que cooperara o las cosas se pondrían más difíciles. Finalmente, soltó a Matías, y la trabajadora social lo tomó con cuidado. Cuando lo examinó, su expresión cambió. Incluso desde donde estaba, pude ver la preocupación en su cara. Matías estaba débil, con fiebre, y su ropa estaba empapada de sudor y suciedad. Esperen aquí, dijo la trabajadora social, llevándose a Matías a la camioneta para revisarlo mejor. El otro trabajador social empezó a hacerle preguntas a Daniela, pero ella apenas respondía, solo lloraba y miraba al suelo. Entonces, sus ojos se fijaron en mí. Y la furia en su mirada era algo que nunca olvidaré. Esto es tu culpa, Diego. Gritó, señalándome. Tú hiciste esto. Me quitaste a mi hijo. Eres un maldito traidor. Te odio. Sus palabras eran como dagas, pero no me moví. Me quedé ahí, con los brazos cruzados, mirándola. No dije nada, porque no hacía falta. Ella sabía que esto no era mi culpa. Esto era el resultado de sus decisiones, de su egoísmo, de su incapacidad para poner a su hijo por encima de ella misma. Y ahora, lo estaba perdiendo todo. Luego de eso me fui, ya había hecho mi trabajo, que Matías estuviera bien y no se enfermara por estar en esas condiciones. Yo solo seguí con mi vida, y luego de un tiempo, me enteré que Daniela se había mudado a las afueras de la ciudad. Había conseguido un trabajo en una gasolinera, de esos que pagan una miseria y te tienen de pie todo el día. Vivía en un cuarto alquilado, apenas llegaba a fin de mes, y no tenía a nadie. No preguntó por Matías, no intentó recuperarlo. Era como si hubiera aceptado que su vida, tal como la conocía, había terminado. De Matías, no supe mucho más. Los servicios infantiles no dan detalles, pero me aseguraron que estaba recibiendo atención médica y que lo habían colocado en un hogar temporal mientras buscaban una solución permanente. Rezaba para que encontrara una familia que lo quisiera, que le diera el amor y la estabilidad que Daniela nunca pudo. No era mi hijo, pero una parte de mí siempre llevaría ese pequeño pedazo de él en el corazón. La justicia no siempre es bonita, pero en este caso, fue real.
Daniela pagó por sus elecciones, y yo encontré mi libertad. Suscríbete para más historias diarias.